Red Temática de Investigación de Educación Rural. El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana, la Escuela Normal Regional de la Montaña y la Escuela Normal Rural de San Marcos se unen a la conmemoración del primer aniversario de los lamentables acontecimientos de Ayotzinapa. Ante un acontecimiento de tal magnitud, investigadores de diferentes instituciones de educación superior en México manifiestan su opinión al respecto. Los sucesos de Iguala, desde luego, son algo terrible, que no debe haber sucedido jamás, ¿no? Jamás. Es pues no sé, un suceso que nos tiene a toda la sociedad mexicana todavía muy impresionados, ¿no? muy horrorizados, ¿no? El informe que presentaron recientemente, pues una de las cosas que colocó en la mesa fue que los estudiantes estaban boteando, ¿no? Y que el boteo es una costumbre, ¿no? De las escuelas normales, no solo de las normales rurales, igual que esta cuestión de secuestrar los autobuses, no solo para ir a manifestaciones, sino también para sus prácticas, ¿no? Y eso está hablando de formas históricas en las que los estudiantes han tenido que sacar adelante su propia formación en las instituciones de educación pública, ¿no? Y creo que el que salgan estos motivos de esta manera y no como ha sucedido con otros periodistas que tratan de criminalizar mucho a los estudiantes es importante. No se nos olvide que lo que pasó ahí es la desaparición de 43 estudiantes, ¿sí? Probablemente asesinados, ¿sí? Un estudiante desollado. Es la historia del horror, la historia de la indignación, de la desesperanza, de la frustración, de la inoperancia de las instituciones. Eso es lo que aconteció ahí. Pero quisiéramos que a la par de estos lamentables hechos trágicos, de esta historia de horror que acompaña estos hechos lamentables en contra de un grupo de estudiantes que iban a ser profesores en nuestro país, quisiéramos que a la par se acompañara de la esperanza. Es difícil, pero quisiéramos que así fuera. Esperanza de que aparezcan los estudiantes desaparecidos. Esperanza de que mejore el trato hacia las normales rurales. Esperanza de que formemos quienes trabajamos en estas instituciones, de que formemos mejor a los futuros profesores de México. Y yo lo primero que pensé cuando ocurrió lo de Ayotzinapa fue que se crea un entorno de opinión pública para descalificar, sobre todo desde el mundo empresarial, descalificar la escuela pública y a sus maestros, para poder tener mayor cancha para intervenir en la política educativa, ¿no? Y en las políticas del gobierno hacia los maestros, hacia la escuela, hacia todo. Entonces, yo creo que el entorno mediático es, los maestros son pésimos, los maestros son corruptos, los maestros son, sobre todo los de la CENTE, violentos, ¿no? Son, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú descalificas a un sujeto social, ese sujeto social es prescindible, recambiable. Yo lo puedo reemplazar por otro en cualquier lado. Es recambiable, y si es recambiable, es prescindible. Eso creo yo que fue el ambiente social y cultural que hizo posible no solamente que los narcos, que la policía local, sino incluso parece ser que la Policía Federal y el Ejército que vieron eso en tiempo real, ¿no? Y se enteraron en tiempo real, ni siquiera intervinieran. Porque ¿quiénes eran? Los estudiantes de Ayotzinapa. El gobierno tenía ya todo un plan para que desapareciera. En los últimos años se habían cerrado 18 normales rurales. Por malas razones, por muy tristes razones, que es la matanza de los muchachos, surgió, digamos, por lo menos el conocimiento de que existían ese tipo de escuelas normales.
que tuvieron y creo que pueden tener todavía muchísimo sentido, porque preparan a esos profesores que no irían a ninguna de esas comunidades en las que es muy inaccesible llegar. Entonces a mí sí me parece que hoy tenemos que revalorar las normales rurales y sobre todo yo creo que no vale que ahora que el gobierno ve que hubo algunas dificultades terribles en esas escuelas, ahora piense que las tiene que apoyar y que tiene que mandarles aulas, etcétera, ¿no? Más bien yo creo que tiene que conversar con los profesores y con los estudiantes de esas normales para relanzar ese proyecto. Y sobre todo que la autoridad educativa, que nunca lo ha hecho, se comprometa con el esclarecimiento que no lamente nada más lo que sucedió, sino que se comprometa a exigir el esclarecimiento de los hechos, porque la Secretaría de Educación Pública, responsable de las escuelas normales del país, le han matado a 43 muchachos. Que este acontecimiento ha sido un parteaguas dentro de la historia moderna de nuestro país, dado el impacto internacional que ha tenido y que ha hecho que el mundo ponga los ojos muy fijos en materia de derechos humanos sobre nuestro país. De igual manera, este acontecimiento ha servido para germinar la semilla de la conciencia social dentro de un grueso de la población mexicana. Ha generado un despertar de conciencias y ha generado que nuestra sociedad empiece a vislumbrar un panorama más amplio sobre sus reflexiones, sobre sus demandas, sobre sus exigencias. Una de las consecuencias del crimen de Iguala en contra de los estudiantes de Ayotzinapa, en efecto, fue hacerlas visibles. Y sobre todo, en el caso de Ayotzinapa, hacer visible, muy visible, el significado que tienen esas escuelas normales rurales. Las escuelas normales rurales tienen importancia no solamente porque son portadoras de lo que queda de un proyecto educativo, el de la escuela rural mexicana, ¿no? De la primera década posrevolucionaria, y en cierto sentido el de la escuela socialista de la época de Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero también tienen otro significado y apareció de una manera muy clara en la biografía, ¿no? Que empezó a aparecer en los medios, en la prensa, de las características socioculturales, económicas de los estudiantes de Ayotzinapa. No llegaron ni siquiera a clases medias. Eran generalmente hijos de campesinos, de artesanos, de pequeños comerciantes, ¿no? De distintos pueblos del estado de Guerrero y aún de otros estados. Entonces, ¿qué significado tiene? Aparte de ser portadores de un proyecto educativo de formación de maestros para trabajar en el mundo rural y en el mundo indígena, aparte del significado que tiene como la pervivencia de un proyecto que se abandonó muy pronto después de instaurarse, como fue el de la educación socialista, significa la única oportunidad formativa primero después de la primaria, ¿no? Después, cuando se introduce como requisito la secundaria, después de la secundaria. La única oportunidad formativa que tienen determinados sectores sociales de los niveles de ingreso más bajo de la sociedad y de las condiciones más para hacer estudios profesionales de educación superior. Las escuelas normales rurales tienen características distintas en comparación con otras instituciones formadoras de maestros. Su historia, su intensa vida académica, política, cultural, deportiva, las distingue. Lo mismo que su ánimo combativo y sus proclividades a la protesta social. Esa es su razón de ser, esa es su pertinencia social. Si no existieran las normales rurales, habría que inventarlas, porque no es posible que haya un único modelo, ¿sí?, para formar profesores. Es necesario que existan las normales rurales porque ahí es donde se desarrolla una conciencia social.
¿sí? Un espíritu crítico, un ánimo analítico respecto a la realidad, y es necesario en un contexto de pluralidad y de diversidad que existan distintas formas de interpretar la realidad, ¿sí? Y eso es lo que se promueve en las normales rurales. La realidad educativa no es una sola, no puede haber una única visión de cómo entenderla, ¿sí? En las normales rurales se propone una visión distinta, por eso hay que cuidarlas, fortalecerlas, ¿sí? Pero empezando por lo básico. También es cierto que estos acontecimientos han desnudado las carencias, han desnudado los vicios, han desnudado el terrible abandono en el que se tiene a las escuelas normales de nuestro país, y afortunadamente se han hecho latentes, se han expuesto estas carencias a nivel no solo nacional, sino a nivel mundial. También es cierto que hay un grueso de la población que se ha mostrado indiferente, intolerante y hasta agresivo ante las manifestaciones de apoyo, ante las protestas de apoyo, ante ese despertar social. Dada la naturaleza del acontecimiento, hay mucha gente que también ha criticado estos movimientos, estas acciones, pero es gente que ha aprendido a vivir cómoda en su incomodidad. Esto es triste, es lamentable, pero es parte de un pueblo que está en proceso de construcción de su democracia. En este momento hay una atención a estas escuelas como instituciones a nivel nacional y a nivel internacional. Eso es importante. Y también es importante el que de parte de las mismas escuelas hay un replanteamiento de su quehacer. Y creo que eso sería muy valioso. Las declaraciones públicas que ha tenido la FECSUM, por ejemplo, en varias ocasiones se ha mencionado que tienen un programa educativo con varios puntos en los que se trata de ver cuestiones muy relacionadas al desarrollo rural y al desarrollo de las comunidades rurales, como se pensaba en los inicios de las escuelas, sobre todo en los años 30, cuando eran escuelas regionales campesinas. Yo creo que el que los propios estudiantes pongan en la mesa que necesitan un proyecto pedagógico es algo en sí ya valioso. Más allá de que realmente se esté realizando o no, de que tenga avances, de si se está recuperando la tradición de la escuela o no. El que se ponga en la mesa la necesidad de un proyecto educativo para los medios rurales me parece muy valioso. Que esto tenga además una atención internacional y una atención mínima nacional me parece muy importante, pero es algo que tenemos que amarrar, ¿no? Es algo que tiene que seguir adelante, desde luego. ¡Vamos!